Buenas noches, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Educación y Cultura, el programa institucional del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca, SUTEP. Los invitamos para que nos acompañen durante esta media hora. Maestros y maestras del Valle del Cauca, la unidad y la organización son el camino para la defensa de nuestros derechos. Fortalezcamos nuestra organización sindical. Afíliate a SUTEP, tú tienes derecho a defender tus derechos. A pesar de los intentos del gobierno nacional por frenar la movilización del pasado 28 de abril por el pico de la pandemia, organizaciones sociales, sindicales y populares se movilizaron por las principales vías del país, entre otras cosas para rechazar la reforma tributaria que impone más impuestos por comer, trabajar, pensionarse, sobrevivir y morir. En Educación y Cultura les contamos cómo se desarrolló esta jornada en la capital vallecaucana. Pese a las amenazas e intimidaciones para detener el paro nacional, en Cali las calles se llenaron de miles de ciudadanos que salieron a expresar pacíficamente su indignación e inconformismo con un gobierno que legisla en contra del pueblo. Salí con mi familia a marchar porque queremos un no a la reforma tributaria. Estamos aburridos, estamos cansados de que siempre nos cojan a nosotros y, como dice vulgarmente, nos den por abajo. No más abuso, no más corrupción, no más robo al pueblo colombiano, no más asesinatos. Yo salgo porque como vamos con la reforma tributaria, los hijos no van a tener opciones de trabajo, opciones a futuro. A los médicos les deben 10 meses, a los trabajadores temporales otros 10 meses. A nosotros los trabajadores sindicalizados nos deben 6 meses más la prima. Allá va la persona más necesitada del sector de Cali y de la región también. Estamos aquí nuevamente en las calles en medio de una pandemia para rechazar la reforma tributaria que golpea la clase trabajadora y la economía de este país y de todos los trabajadores. Va a poner a aguantar hambre a las familias de a pie, a las familias que la luchan. El rechazo a la reforma tributaria que radicó el gobierno en el Congreso de la República fue uno de los puntos centrales del paro, que en Cali tuvo más de 12 puntos de concentración. ¿Cómo vamos a tener unos ministros que no saben ni cuánto es el valor de la canasta familiar? Y nosotros con un salario mínimo, cantidad de colombianos. Y ahorita seguimos en reformas, en reformas, en reformas. Ya el pueblo está cansado de tantas reformas. Ahora nos quieren clavar una reforma tributaria que lesiona al pueblo, un gobierno que invierte en aviones de guerra y pone a aguantar hambre a su pueblo, un gobierno que no merece merece el desprecio del pueblo porque está contra el pueblo. Perfectamente, nuestro ministro Carrasquilla puede sacar dinero de los grandes colectivos nacionales, transnacionales, los industriales que pueden hacer un aporte mayor para que la economía se mueva, pero ellos no quieren soltar dinero, quieren que sea el pueblo el responsable del desfalco económico que ellos mismos han provocado a lo largo de muchísimos años de gobierno. La lucha es ahora y vamos a pelear por reivindicar todos nuestros derechos. La reforma tributaria que propone el gobierno de Iván Duque trae impuestos para todo y para todos. El sector agrícola, uno de los sectores más abandonados y olvidados por el Estado colombiano, no es la excepción. En 2 años, el gobierno de Iván Duque ha recortado el 25% del presupuesto del sector agrícola y, como si fuera poco, ahora propone impuestos verdes, entre los que se encuentra un impuesto al consumo de plaguicidas que los campesinos y campesinas utilizan para controlar, prevenir o destruir las plagas que afectan los cultivos. Nosotros tenemos unos tiempos en los que tenemos que estar atentos a las plagas, entonces hay en el tomate, en el arroz, en la papa, ni hablar, ¿cierto? Ese es un cultivo que hay que estar permanentemente cuidando. Casi el 40% de los costos de producción en papa tiene que ver con plaguicidas, insecticidas y demás.
y los graban con el 8%. Si bien el argumento del gobierno es fomentar la agricultura limpia y mitigar el riesgo ambiental y sanitario, lo contradictorio es que mientras propone un impuesto para desincentivar el consumo de plaguicidas, por otro lado aprueba la fumigación con glifosato que contamina los suelos, el agua y afecta la salud de los seres humanos y animales. Para eso crean una serie de impuestos, el impuesto al carbono, ¿sí?, que es uno, a los plaguicidas, ¿cierto? Bueno, hay un capítulo completo que les va a significar del orden de unos 5 billones de pesos en impuestos. Pero al mismo tiempo que hacen eso, promueven pues la fumigación con glifosato por todo el país. Entonces, ahí el cuidado de la naturaleza, ¿dónde queda? ¿Ahí no hay daño? Aunque el gobierno nacional aseguró que no pondría IVA a los alimentos, con esta reforma tributaria los bienes exentos pasarían a ser bienes excluidos. Cuando un bien está exento, los productores tienen el derecho de recibir una compensación por el IVA pagado en la cadena de producción. Al eliminarse esta compensación, aumentarían los costos para los productores y, por lo tanto, los precios para el consumidor final. Según FENAVI, una cubeta de 30 huevos que hoy cuesta 10.550 pesos, con la aprobación de la reforma tributaria quedaría en 11.100, mientras que un litro de leche podría aumentar su precio hasta en 200 pesos según Asoleche. Se va a cargar a los consumidores, eso sí va, cierto que hoy se pueden descontar, lo que va a significar que suban, calculamos nosotros, entre un 5, un 7, un 8% en algunos casos, el precio final al consumidor. Esa es la afectación. Estamos en la implementación de una serie de medidas recomendadas por la OCDE, que al final, cierto, a lo que llevan es que a todo el que esté en la cadena de la producción termine pagando IVA. Colombia es el quinto país de Latinoamérica con la gasolina más cara y, sin embargo, con esta reforma tributaria el gobierno nacional insiste en aumentar la sobretasa a la gasolina y a la CPM, lo que subiría el precio del galón de gasolina hasta 1.775 pesos y el de la CPM hasta 301 pesos, dependiendo del departamento, municipio o distrito, un valor que aumentaría anualmente con base al IPC. Todos estos impuestos en el fondo todos, ¿qué es lo que terminan haciendo frente a la producción? Pues elevando los costos de producción. Eso lo entiende, ¿cierto? Cualquiera. Va a haber más costos de producción y menos utilidad, ¿cierto?, para los productores. Y le voy a decir esto que es muy grave también. Hay muchos casos en que no van a alcanzar ni siquiera a recuperar el costo de lo invertido. De ser aprobada esta reforma tributaria, no solo seguirán entrando alimentos sin pagar aranceles, sino que además no pagarán IVA. No pagarán IVA los productos extranjeros, porque como el cuento del comercio y de los tratados de libre comercio es que queden en igualdad de condiciones las mercancías extranjeras con las mercancías nacionales. Eliminando los aranceles, pues aquí se elimina el impuesto. El IVA, ¿cierto?, que tengan que pagar. Entonces es obvio, ¿cierto?, que se le da una ventaja a la producción extranjera frente a la producción nacional. Si cree que esta reforma tributaria no tiene nada que ver con usted y que este es un problema de los campesinos y campesinas, de ser aprobada tendrá que pagar mucho más por los alimentos que consume o se verá obligado a comer menos. Esa es una realidad que afecta los derechos de los colombianos. ¿Por qué? Porque en la medida en que se afecte la producción de alimentos, pues se está negando la posibilidad de que los alimentos sean más baratos y le lleguen con mayor facilidad a quienes los necesitan. El 27 de febrero del 2008, Daniel Andrés Pesca, mi esposo, desapareció. Fue la última vez que lo vi. Ahí empezó una larga lucha por encontrarlo. Fueron 6 meses donde empecé a buscarlo por todas partes. Por eso cuando uno de los militares decía, nos dijeron que les quitáramos los documentos, que los indocumentáramos. Así iba a ser más difícil que los encontraran. Realmente eso para mí fue cruel.
El 28 de agosto del 2008 me llamaron para medicina legal para que reconociera un cuerpo de un joven de 27 años que había aparecido muerto en Cimitarra, Santander. Pero lo raro era que me decían que estaba como guerrillero. Entonces yo decía, no, pero él no era militar, no entiendo. Me decían, sí, lo que pasa es que hubo un enfrentamiento con el ejército, está muerto en Cimitarra, Santander, y debe ir a hacer el reconocimiento. Recuerdo ese viaje como si fuera ayer, porque sabía que me iba a devolver, no con Andrés. Sabía que eran sus restos los que yo iba a traer. Empezó una lucha con las madres de Soacha primero por demostrar que ellos no eran guerrilleros, por demostrar que eran civiles, que eran personas normales, que eran padres de familia, que eran hermanos, que eran hijos. Este es solo uno de los miles de testimonios presentados por los familiares de las víctimas de los mal llamados falsos positivos ante la Jurisdicción Especial para la Paz. En el mes de febrero, la JEP dio a conocer que por lo menos 6.402 personas fueron asesinadas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate por el Ejército Nacional entre los años 2002 y 2008. Para hablar de este tema, hemos invitado a Jacqueline Castillo, representante legal del colectivo de las madres de falsos positivos de Soacha y Bogotá. Jacqueline, bienvenida. Muchas gracias por este espacio tan importante para nosotras de poder visibilizar estos hechos. Jacqueline, empecemos por contar qué es el colectivo Mafapo y quiénes lo conforman. Mafapo es un colectivo que fue creado desde el mismo año 2008, cuando nuestros familiares empezaron a desaparecer sistemáticamente bajo ofrecimientos de trabajo, y aparecieron en Ocaña Norte de Santander como guerrilleros dados de baja en combate. Empezamos a compartir nuestras historias, empezamos a darnos cuenta que había sido una práctica sistemática porque todos fueron engañados con falsas promesas de trabajo. Y desde entonces venimos trabajando juntas, desde el mismo 2008. Lo importante para nosotros era visibilizar estos hechos y luchar por esa justicia, por encontrar esa verdad. En el mes de febrero la JEP dio a conocer que entre los años 2002 y 2008 se registraron el mayor número de falsos positivos cometidos por la fuerza pública para presentarlos como bajas en combate. Para ustedes, ¿qué significa que la JEP se haya pronunciado frente a estos 6.402 crímenes de Estado? Nosotros decíamos, esto es una cifra desbordada, es una cantidad que yo creo que no vamos a lograr saber cuántos fueron realmente. Hoy mostrar esos resultados que da la JEP es el resultado del trabajo que se ha venido haciendo y que en este momento también con seguridad podemos decir que esta cifra va a seguir en aumento y se puede doblar. Y eso se va a demostrar. Después de ese reporte, la JEP nos siguen contactando víctimas en otras regiones que aún para esta fecha, por temor, no han denunciado. He recibido mensajes todavía de casos en Soacha que no fueron denunciados por temor. Es muy triste y doloroso saber que quienes están para cuidar la vida de los ciudadanos fueron quienes cegaron la vida a miles de civiles aquí en Colombia. Fuentes oficiales y no oficiales identificaron el periodo de 2002 a 2008 como el de mayor número de víctimas. Durante esta etapa en la que el presidente fue Álvaro Uribe Vélez, se registró el 78% del total de la victimización histórica. Para ustedes, ¿qué responsabilidad tuvo este gobierno en estos crímenes? Muchos que han afirmado que sí había presión por las bajas. A ellos mensualmente tenían que dar una cierta cantidad de muertes, a como diera lugar. Para ellos lo más importante eran las bajas. Entre comillas, nosotros sabemos quién dio la orden. O sea, eso que ellos vienen a decir que todo sucedía a mis espaldas, que yo no tenía conocimiento de lo que los subalternos hacían, es absurdo. O sea, son unas cosas que yo creo que ni ellos mismos se las creen. Aquí hay muchas familias que todavía siguen buscando a sus muchachos. Sin verdad no hay paz, realmente. Nosotros necesitamos saber la verdad y poder avanzar a ese proceso de reconciliación. Ellos luchan porque no se sepa la verdad y nosotros seguimos luchando porque se sepa la verdad.
Jacqueline, ¿por qué en la búsqueda de la verdad la escuela no puede ser un espacio vedado para trabajar estos temas? Estos son cosas que no se pueden quedar en el olvido. La historia hay que contarla, hay que hacer memoria y esto hay que estarlo refrescando constantemente. De hecho, ahorita que hacemos talleres, digamos en grados 11, en primeros semestres de universidad, todavía nos preguntan, pero venga, ¿eso fueron hechos reales? ¿Dónde sucedió eso? Claro, porque hace 13 años pues estas personas eran muy chiquitas. Entonces creo que sí es importante seguir haciendo esta visibilización de estos hechos en esos espacios. Los muchachos tienen que conocer esta historia porque realmente estos hechos se pueden seguir repitiendo. Entonces ellos tienen que tener conocimiento de esto. En nombre de las mamitas que conforman este colectivo, que son hermanas, esposas y madres, agradecemos este espacio tan importante porque es la manera de que podemos seguir haciendo memoria. Muchas gracias. Si usted hace parte del selecto grupo de personas que todavía tiene un empleo, tenga presente que esta reforma tributaria también asaltará su bolsillo. De sus salarios, sus cesantías y hasta por los intereses de los créditos que tenga, el gobierno sacará el dinero para recaudar más impuestos. Bajo el argumento de que una gran cantidad de personas no pagan impuestos, pero sí se benefician del gasto público como salud, educación y seguridad, el gobierno propone ampliar el número de personas que paguen el impuesto a la renta. Para el año 2022, quienes tengan ingresos a partir de 2.420.500 pesos tendrían que pagar este impuesto y en el 2023 se debería de pagar a partir de 1.694.333 pesos. El gravamen se empieza a hacer mucho más fuerte cada vez para las personas naturales, pero para las personas naturales de bajos ingresos. De su ingreso básico empiezan a utilizar un mayor porcentaje, una mayor proporción para el pago de impuestos, para el pago de comida, es decir, que menos de eso les empieza a quedar para otras necesidades. Si bien es cierto que en Colombia la tasa de tributación es muy baja, lo que el gobierno no dice es que son los más ricos los que menos impuestos pagan gracias a los beneficios y exenciones otorgadas en las reformas anteriores. Lo que hemos insistido es que a las que se deben gravar son precisamente las personas que hacen parte del 1% o aún más, las personas que hacen parte del 0,01%, que son las personas más ricas del país. Esas personas son las que deberían estar teniendo tasas efectivas de tributación muchísimo más altas porque tienen unos ingresos muchísimo más altos. Mientras el gobierno habla de solidaridad y equidad, busca recaudar 23.4 billones de pesos, de los cuales 17,6 billones saldrían del impuesto a la renta a la clase media, los trabajadores y los pobres. Pero además propone congelar durante 5 años el salario de los empleados públicos, a excepción de la fuerza pública. Es un atentado contra sus derechos laborales. No todos los trabajadores del sector público nos ganamos lo que se puede estar ganando un ministro, un viceministro, un congresista y demás. No discriminar entre los salarios de un funcionario público, de un servidor público de niveles medios y no diferenciarlo de uno de niveles altos es una medida muy regresiva. De aprobarse esta reforma tributaria, las cesantías y los intereses a las cesantías dejarían de estar exentas y entrarían a ser gravadas, al igual que los intereses de los créditos que se tengan. Si quedo desempleado y retiro mis cesantías, estas cesantías entrarían a contar dentro de mi declaración de renta. Es decir, estoy mal porque estoy sin trabajo, pero además tengo que pagarle al Estado, al gobierno, por ese retiro de algo que es realmente un derecho laboral. Actualmente, las personas que pagamos créditos educativos o créditos hipotecarios, los intereses están exonerados de declaración de renta. Con el argumento de generar empleo formal, el gobierno pretende exonerar a los empleadores del pago del porcentaje de la cotización a salud, pensión, aportes para fiscales y quitarles la obligación de afiliar a los trabajadores a las cajas de compensación familiar,
si contratan a menores de 28 años, mujeres mayores de 40, aprendices del SENA, personas en condición de discapacidad y que no sean beneficiarias de una pensión. Es aprovecharse del más vulnerable para poder traer o justificar una idea de reactivación, que es totalmente falsa. No es darle trabajo a mucha gente de manera precaria, porque de todas maneras eso no nos va a servir. Eso podría aparecer dentro de los márgenes del desempleo, por supuesto, pero es que esto no es un tema de solo números, es un tema de mejorar la calidad de vida de las personas y especialmente la de los trabajadores. Al paso que vamos, si no nos mata el hambre, lo hará este gobierno a punta de impuestos. La reforma tributaria que presentó el Gobierno Nacional al Congreso de la República propone gravar las pensiones a partir de 4.841.066 pesos. Es decir, que por el ahorro de toda una vida laboral también se deberá pagar. Aunque las pensiones no pueden ser catalogadas como un ingreso laboral, sino como la devolución del ahorro que los trabajadores hacen durante toda su vida productiva, con esta reforma tributaria el Gobierno Nacional deja de considerar las rentas exentas y les pone un impuesto. Gravar con impuestos a las pensiones es un atentado y una violación del acto legislativo 01 del 2005 que adicionó el artículo 48 de la Constitución Nacional, donde dice que por ningún motivo podrá dejarse de pagar, congelarse o reducirse el valor de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a derecho. El gobierno está pasando por encima de la Constitución Nacional. Esta reforma tributaria impone más cargos a los pensionados, quienes ya pagan el 12% de salud y el 1% al Fondo de Solidaridad en general, sumado a que el incremento anual de su mesada se realiza en base al índice de precios al consumidor por debajo del incremento del salario mínimo. El pensionado prácticamente cuando recibe esa mesada pensional, comparativamente como cuando era trabajador, se bajan sus ingresos al 66.24%. Se nos tiene en cuenta para la liquidación los 10 últimos años. Entonces, todo este acumulado de porcentajes pues nos lleva a mirar que es un 33.8% de descuentos a nuestras mesadas. Este impuesto de renta, que se cobraría a partir de los 4.841.066 pesos, cobija todo tipo de pensiones, la de jubilación, invalidez, vejez y de sobreviviente, pero además, en caso de no cumplir los requisitos para pensionarse, se deberá pagar este impuesto para que le hagan la devolución del dinero ahorrado. Esto es llevar a la miseria absoluta al pueblo colombiano, ni siquiera a los pensionados, es al pueblo colombiano. A noviembre del 2020 había en el país 1.615.362 pensionados. La flexibilización laboral, el desempleo, la informalidad y la privatización del sistema pensional hacen casi imposible alcanzar una pensión. Así que si usted logra pensionarse, su segundo reto será sobrevivir con el dinero que le quede de ella. Educación y cultura. La deserción estudiantil en las instituciones oficiales y la falta de equipos tecnológicos y de conectividad fueron parte de los temas que se trataron durante el debate de control político virtual que el Consejo de Cali le hizo al secretario de Educación, William Rodríguez. En Cali, el 43% de los estudiantes cuentan con internet y dispositivos, mientras el 39% tienen dispositivos pero sin internet y el 14% no tienen ninguno de los dos. Y aunque la Secretaría de Educación de la ciudad entregó 20.000 SIM cards y 18.300 módems, la falta de conectividad ha sido una denuncia constante de los estudiantes. De nada sirve entregar computadores en todo Cali si en todo Cali no existe cobertura de internet. Por lo tanto, nuestra propuesta es el reconocimiento de las dinámicas que existen en el territorio y ahí sí evaluar qué se entrega, qué se soluciona en materia de acceso.
Ellos decían que tenían que resolver alrededor de 50.000 SIM cards para que los estudiantes accedieran. De esos 50.000 solamente se resolvió 36.000 y el resto no se ejecuta porque no hay presupuesto. O sea, la respuesta es no hay presupuesto. No hubo más plata para poder entregar las SIM cards. Según en Cali, las 20.000 SIM card que fueron entregadas el año pasado a los estudiantes tuvieron un costo mensual de 500 millones de pesos y el valor de los 18.300 módems ascendió a 366 millones de pesos mensuales. Nosotros también hacíamos un llamado desde el Consejo y desde la Curul a mirar con quién se está haciendo los contratos, porque si bien los realiza EMCALI, está aterrizado por medio de EMCALI, pues terminan siendo los operadores privados los que terminan siendo beneficiados, puesto que no se ha podido poner toda la infraestructura de EMCALI en los diversos puntos. Sí es grave pues que hoy tengamos un poco de módems que no puedan tener acceso a la internet y que encima de todo pues se vea beneficiado el sector privado y no el público. Según cifras de la propia Secretaría de Educación de Cali, más de 5.500 niños, niñas y jóvenes han desertado de las instituciones educativas oficiales de la ciudad. Lo que plantea la Secretaría es que el mayor porcentaje de esta deserción es por traslado. También dice, hay un segundo punto que es la mayor causa en la que plantea que datos sin reconocer, y eso pues a nosotros nos alerta, porque pues entonces cuál es la mesa que se ha venido generando en función de darle seguimiento a un estudiante cuando se va a estudiar a la virtualidad. La segunda causa de deserción escolar es el tema de la salud mental, y eso hay que ponerle cuidado, porque no hay canales de atención permanente. Durante este debate, los estudiantes manifestaron la necesidad de que la comunidad educativa participe en la toma de decisiones y que se garantice el derecho a una educación de calidad para los niños, niñas y jóvenes de la ciudad. Vamos llegando al final de esta emisión de Educación y Cultura y como ya es habitual, la licenciada Eufemia Mosquera Rivas, presidenta de la organización sindical, rinde el informe semanal. Fraternal y combativo saludo para todos los maestros de Colombia, en especial los maestros del Valle del Cauca. Decirle al gobierno nacional que el pueblo está de pie, que el pueblo es el que manda y que le decimos hoy no a su nefasta reforma tributaria, que ya basta de abusos al calor de ese decreto de emergencia, que exigimos condiciones salariales buenas, que exigimos empleo digno para todos los colombianos y que exigimos unas infraestructuras educativas en completo estado, satisfactorio con esas condiciones sanitarias para que los estudiantes y los maestros puedan volver a las clases. Los maestros estamos en pie de lucha, que ejercemos la autonomía escolar y que ejercemos la libertad de cátedra y que estamos luchando por una mejor patria. Es el pueblo que está movilizado en las calles en contra de esta infame reforma tributaria en medio de semejante crisis económica causada por la epidemia. Vamos a seguir en las calles hasta tambalear esa reforma tributaria y que caiga, porque ya estamos cansados, porque hay gente aguantando hambre, porque hay niños que no están en el sistema educativo, porque hay personas que no están siendo atendidas en las empresas prestadoras de salud. Ya estamos cansados de tanta ignominia y tanto abuso con el pueblo colombiano. Hemos llegado al final de esta emisión de Educación y Cultura. Recuerden que pueden ver este programa por www.sutedvalle.org y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. No olviden que tenemos una cita todos los lunes a las 7 de la noche por el canal regional Telepacífico. Nos vemos en una próxima emisión.